todos, mi nombre es Andy Becerra y somos de la empresa Pausa Network. El día de hoy estamos en la Municipalidad de Pausa, en el tercer piso, y tenemos como fondo la Plaza de Armas de Pausa, un lugar muy hermoso. Tenemos una vista privilegiada y tenemos como invitado al alcalde de la provincia, al señor Augusto Cayo. Muchas gracias por aceptarnos la entrevista. Y quería empezar preguntándote cómo están los días de alcalde en este 2025. Bien, Andy, muchas gracias Ajá. y felicitarte por este trabajo y también a tu empresa de Pausa Network y el trabajo que realizas. Bien, referente a los trabajos son bastante intensos, son Ujú. bastante ajetreados, pero es parte de lo que nosotros hemos asumido y lo hacemos con bastante cariño, con bastante amor, con bastante compromiso Ujú. con la responsabilidad que nos ha encomendado el pueblo, ¿no? Así es, si tú eres la figura principal de la provincia y debes de hecho estar empapado con todos los temas, los proyectos, los problemas que tiene la provincia y la población, ¿no? Así es. Pero quería enfocar la entrevista o la conversación que vamos a tener, más que nada de verlo del lado humano, ¿no? De Mm. conocer a la persona. Augusto, tú eres alcalde, pero muchos, o no todos, conocen la historia, ¿no? De cómo es que tú llegas a ser alcalde. ¿Eso fue un sueño de la niñez? ¿Fue una Mm. aspiración de repente en los años de juventud? Sí, Andy, yo realmente soy nacido en el anexo Huancute, es Ujú, un anexo que pertenece al distrito de San Francisco Ribacaico, ujú, sin embargo, mis padres, justamente por estas causas del terrorismo y de la convulsión social ujú, de aquellos años, deciden migrar y acentuarse en Pausa, ¿no? Para eso ujú, ya de repente mis abuelos también vivían en Lampa y en Pausa habían ujú. adquirido un pequeño terreno. Ajá. Y bueno, yo me vine aproximadamente a mis 3 a 4 años que tenía mm, y empiezo a estudiar en la escuela 24300 llamada Ticanapampa. Luego cursamos ya el colegio en la institución educativa Mariano Melgar Claro. y el último año lo culmino en la institución educativa María Parado de Bellido. Eh, y bueno, eso es lo que puedo comentar durante mi vida un poco estudiantil. Ujú, Lógicamente ya en esos años tenía siempre este deseo y este deseo, ¿no? ujú, De querer servir a Paucar del Sarazara. Y uno de mis compromisos fue ya en el instituto y un poco mayor ya, joven, decidí dar parte de mi tiempo, destinar a lo que es la responsabilidad social que yo considero ujú, que debo cumplir con Pausa, ¿no? Esos son mis compromisos creo que he tenido y lo he logrado. ujú. Lógicamente el tema político lo arrastro desde mis abuelos, creo. Siempre ellos han sido bastante líderes, bastante Ujú, resaltantes en su zona. Mi abuelo ha sido una persona bastante curiosa, ingenioso y, bueno, sobresaliente, ¿no? Entonces, similar a eso, también esto me nace gracias también, yo debo reconocer, ujú, algunos docentes que también influyeron en mi vida. Uno de ellos es el profesor Rómulo Acuña, ujú. quien desde muy joven nos invitaba a participar, pues, ¿no? En estas reuniones del Partido Aprista Peruano. Oh, Y íbamos todo un grupo del instituto, íbamos así es. 18, 20 jóvenes, y escuchábamos estas charlas, estas Ujú, conversaciones, estas tertulias que ellos tenían, referente pues a la coyuntura de la realidad de ese momento y referente también a, a los cuestionamientos de aquellos tiempos, ¿no? ujú, Y a las proyecciones políticas que tenían los gobiernos. Y no solamente el gobierno nacional, sino gobierno regional y ujú, también gobierno local. ujú, También esto me nace también porque aquel tiempo pues vimos que un presidente llegó a Paucar del Sara, fue el expresidente Alberto ujú, Fujimori, quien cuando todavía era estudiante lo vi justo en esta plaza ujú. de Paucar del Sara, y desde esos momentos como que brota este sentimiento y este deseo de abrazar la política, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, es muy bueno que informes a todos que la política te nace desde joven, ¿no? Y Sí. siempre es bueno que uno tiene mentores en la vida, ¿no? Y esos mentores te inculcan y te ayudan a poder perseguir un fin político, pues, quizás, ¿no? Un objetivo político. Entonces nos comentas que tú empezaste de joven como aprista.
Así es, Ujú. participábamos en estas reuniones y luego me convierto pues en un soldado más del Partido Aprista Así Peruano, es. fundado por Víctor Raúl Aya de la Torre. Ujú, Yo siempre he practicado bastante la lectura y hasta el día de hoy ujú, lo hago. ujú. Me gusta leer bastante, me gusta informarme, me gusta investigar, me gusta debatir con propiedad sobre un tema Así es. y no caer pues en la ignorancia o de repente hablar de un tema con desconocimiento, sino con, como se dice, con conocimiento, ¿no? Siempre hay que informarse antes de hablar cualquier cosa porque la palabra puede dañar o como también puede caer en el vacío si no hay buena información, si no se conoce, Ujú. digamos, con perfeccionamiento sobre un tema, ¿no? Así es, así es. Y el aprismo ha dejado huella imborrable en la historia del Perú, en la historia política. ¿Y qué figuras del aprismo tú persigues aparte de Aya de la Torre? Bueno, yo debo resaltar en ello, uno de los hombres de aquí de Pausa ha sido Wilfredo Guaita Núñez, Ujú, en quien en sus relatos también de aquellas lecturas lo comenta, ¿no? ujú. Víctor Raúl Aya de la Torre. Y no solamente él, sino también tenemos otro hijo importante en Paucar del Sarazara, que es Alberto Valencia Cárdenas, Así a es. quien también le hemos hecho pues un homenaje aquí en Pausa, y no solamente Ujú, eso, sino también tiene él un mausoleo hecho en este cementerio de Pausa y sus restos ujú, reposan ahí. ujú, Entonces, y personajes muy ilustres que ha tenido, creo, Paucar del Sarazara, que ha ujú, tenido no solamente Paucar del Sarazara, sino la parte sur de Ayacucho y el Perú. ujú. Uno de ellos es Carlos Enrique Melgar López, también a quien he tenido la oportunidad de conocerlo y poder Ajá. compartir algunas ideas con él, ¿no? Y así muchas otras personalidades. Óscar Oreva Santa también es otro hijo ilustre y un alumno de Víctor Raúl Aya de la Torre, con quien también he tenido la oportunidad de poder compartir muchas ideas Ujú, y de eso es lo que me nace realmente seguir abrazando la política y hacer política, ujú. la verdadera La política, ¿no? verdadera política, ¿no? No con ganas de poder enriquecerse o querer servirse del pueblo y Ujú, finalmente, pues, como se dice, cambiar mi estado de vida, ¿no? Eso ujú, no es mi objetivo mío. Como te comento, ha sido siempre mi deber o he tenido este compromiso de querer servir por 4 años ujú. a esta provincia y voy a cumplir esto en el diciembre del 2026 y lo voy a hacer con bastante gusto y con bastante cariño para esta provincia. Pero que has estado desde los 15 años metido, ¿no? Sí, desde muy joven hemos abrazado la Ajá, política y desde, incluso todavía yo diría desde mis 8 o 9 años que ujú, veía pues, ¿no? que los gobernantes de aquellos tiempos ujú, hacían un esfuerzo grande por querer cambiar ujú, esta provincia y lo han ujú, logrado, se viene logrando. Yo debo reconocer el trabajo de aquellas autoridades ujú, que me han sucedido y todos han sumado en algo, ujú, todos han sumado en algo, con deficiencias, con, digamos, aún dificultades que ujú, se haya presentado, pero han servido a esta provincia con cariño. Yo sé que hay mucho que hacer todavía por Paucar del Sarazara y espero que las Así es. autoridades que van a asumir Ujú, lo hagan pues con bastante compromiso, ujú, no por querer cambiar su estado de vida, su economía o querer resaltar como alcalde, sino tienen que hacerlo porque verdaderamente quieren y aman esta provincia ujú, y aspiran el desarrollo del pueblo, ¿no? ujú, Y eso es lo que seguramente va a suceder ujú. en los años que se vienen. Así es, Augusto. Y no es tan difícil de darse cuenta la precariedad de la provincia. Es cuando uno recorre cada pueblo y ve lo abandonado, muchas veces las casas, la infraestructura, las personas, y te das cuenta que hay mucha pobreza aún en la provincia, que hay muchos pueblos olvidados y es simplemente hacer un pequeño recorrido y ya Sí. uno se da cuenta, pasando plaza en plaza, de pueblo en pueblo, Ujú. qué tan precario es la situación, ¿no? Entonces, ¿cómo ves un futuro en esos pueblos, ¿no? En los pueblos que nos están necesitando, especialmente ahora en la provincia? Bien, yo pienso que para poder cambiar como provincia, uno de los aspectos muy importantes es la educación. Ujú, Sin educación es bien difícil que ujú, logremos. ujú, Tú has visto, Andy, que muchos hijos de esta provincia han emigrado. ujú, Se han ido otros a Arequipa, ujú. otros a Lima, Ica, otros han emigrado al extranjero Así es. a buscar mejores condiciones de vida, a buscar oportunidades como la educación Ajá.
y después de muchos años vuelven, pero vuelven a visitar, ya no Ujú, vuelven a quedarse porque ujú. ya se han acentuado en alguna parte del país o Así fuera del es. país, ¿no? Ujú, Entonces, su aporte digamos, ya no es como que alguien vive aquí en Pausa ujú, y todos los días suma, digamos, al desarrollo de esta provincia, ¿no? ujú, Entonces, pocos son los que se quedan y nuestros padres se han quedado aquí, ujú, han hecho patria, lógicamente, nos han educado la secundaria, ujú. han logrado educarnos inclusive en Lima y en otros lugares a muchos, de repente, de nuestra promoción o de nuestra generación o a los Ujú, jóvenes, ujú, pero llega un momento donde estos jóvenes ya no retornan a Pausa y ujú, hacen una vida en Lima y en otros lugares, ¿no? En la capital o en el extranjero. Entonces yo ahí quiero resaltar de que la ujú, educación para mí es fundamental. ujú, Yo creo que tenemos un instituto que estamos trabajando un tema de licenciamiento ujú, y esperemos que este año se pueda licenciar. ujú, Igualmente, un sueño mío ha sido que espero que Paucar del Sarazar y Pausa tenga una universidad en algún ujú. momento. ¿Cuándo será? Decíamos, y lo Ajá. estamos logrando ahora. Yo creo que ya con este tema de la filial de Paucar del Sarazara, Ujú, se aspira que en el año 2026 inicie dos carreras al menos, al menos economía y sistemas, ¿no? ajá. Esto va a ayudar mucho a que nuestros hijos de esta provincia Ujú, puedan al menos acceder a una educación superior. Y ellos ujú, van a hacer que Pausa realmente empiece a cambiar poco a poco. Eso es lo que yo pienso, de que para mí es importante la educación, no solamente la educación, sino también las infraestructuras que se requiere como ujú, agua y saneamiento, ¿no? Nosotros tenemos en Pausa varias localidades que están consumiendo agua con metales pesados, ujú, tenemos 17 localidades y ahí debo manifestar que ujú, desde el año 2005 hasta el año 2000, hasta este momento, casi nada se ha hecho, ujú, pero ahí venimos haciendo un esfuerzo grande para cambiar al menos en el 50% de estas 17 localidades ujú. puedan resolverse el tema de agua con metales pesados, ¿no? Temas Claro. como eso, Ujú, y hay otros más, ¿no? En ujú. pistas y veredas, seguramente en el tema agrícola que hay mucho que trabajar, Así es. en vías de comunicación hay mucho que Ujú, hacer, pero ahí venimos trabajando, venimos haciendo una cartera de inversiones ujú, para buscar el desarrollo de esta provincia. Yo sé que 4 años es poco tiempo, pero ujú, tiene que venir un segundo, viene, digamos, una gestión, ¿no? Que ujú, seguramente será de 2026 para adelante, ujú. 27 para adelante, y esperemos que siga la misma línea, ¿no? Para poder Claro. sacar adelante esta provincia. Claro, y creo que un tema o un rubro principal creo que es el turismo, ¿no? O sea, nosotros tenemos un potencial turístico muy grande que ha estado olvidado, ¿no? Y eso es lo cultural, lo tradicional. Tenemos lugares arqueológicos, hasta tenemos el cañón de Uchubamba, ¿no? Que Sí. es incluso creo que aún más profundo que el de Colca, hasta donde tengo entendido. Y luego tenemos también el Valle de Sequeyo, tenemos la iglesia de Colta. O Mm, sea, creo que todos esos lugares están para explotar, ¿no? sí. Turísticamente. El día de ayer Ujú, me ha visitado ujú, la Dirección Desconcentrada de Cultura y no es la ujú, primera vez que vienen, ellos vienen como algo de 10 o 12 veces ya están llegando a esta provincia en estos ujú, 3 años. ujú, Eh, Específicamente han venido para hacer una evaluación de la iglesia Lampa, ujú, ¿ya? Y para ver en qué estado situacional se encuentra esta infraestructura antigua y asimismo también el tema de el patrimonio que tiene en este ujú. caso esta iglesia, porque tiene muchos bienes de valor Así es. y eso se ha hecho un inventariado. Ujú, El día de ayer también han llegado a Huataca, en Huataca también se ha trabajado un tema de un ujú, inventariado y queda una segunda visita ujú, para poder seguir trabajando, al ujú, menos respecto a este inventariado de las iglesias que tenemos. ujú. Y no solamente eso, sino el año 2023 y 2024 hemos logrado que se declare 8 zonas como patrimonio arqueológico Ocho sí, zonas. ocho lugares como Ajá. patrimonio arqueológico de la nación, ¿no? Entonces, Que no es poco, ¿ah? Eso es para poder hacer sí, eso, tiene que haber todo un estudio del ministerio, ¿no? sí, han venido todo un equipo de especialistas, Ujú, entre topógrafos, bueno, historiadores, arqueólogos, y ujú, nosotros también hemos complementado con parte del equipo. ujú, Los regidores también han puesto de su parte, y se ha logrado que Oscoyopampa, por ejemplo, es una de las zonas que ahora está registrado como Patrimonio Arqueológico de la Nación. Y no solamente Oscoyo, tenemos ajá. también Pilluyopata en Casire,
tenemos en Toncio, si no me equivoco, 3 zonas arqueológicas, 3 zonas. Ajá. tenemos también en Conchaca, Ujú, y todo eso se ha trabajado ujú, hasta el año 2024, hasta diciembre, ¿no? ujú, Este año estamos trabajando el tema de las iglesias, ujú. hemos querido también que Pausa se declare, o mejor dicho, la fiesta religiosa, la fiesta del patrón apóstol Santiago se declare como patrimonio cultural de la nación. En Así es. eso siempre hemos tenido algunas dificultades, pero esperemos que se logre más adelante. Yo espero que en algún día, al Ujú. menos, se Creo que reconozca. hubo Sí, disculpa que te corte, creo que hubo una pequeña polémica sobre eso, creo que por sí. la corrida de toros, creo que tuvo que ser sacada, creo, del proyecto principal. ¿Cómo fue esa polémica? Fue un malentendido, Ajá. diríamos así, Ujú, que no se pudo socializar bien. ujú, La fiesta religiosa ujú. es reconocida por el Ministerio de Cultura Así es. como, bueno, una costumbre que siempre lo hemos realizado en Ujú, Paucar del Sarazaro, ¿no? Es una costumbre, nuestra fiesta religiosa, ujú. y está reconocida por el Ministerio de Cultura. Pero las Así fiestas es. taurinas no están reconocidas por el Ministerio de Cultura, Así no es. lo reconocen. Pero eso no significa Ujú. que vamos a desaparecer la fiesta taurina. Claro. Yo también siempre he ido y siempre he asistido y me gusta la fiesta taurina, Ok, ¿no? entonces Pero ese mito o ese pequeño fufuyu que se creó que eres antitaurino, mm, no es correcto. no, es totalmente falso. Creo que mis hijos también han ido Ujú, varias veces a ujú. las fiestas taurinas y bueno, ellos toman su decisión, pero en mi caso yo sí he ido y siempre lo he disfrutado, ¿no? Así De es. estas tardes taurinas. Del arte de Pero la sí, tauromaquia, ¿no? sí. Ajá. Entonces, pero eso no significa Ujú, que se iba a desaparecer ujú, y se pretendía, ¿no? Que el gobierno local pretendía, digamos, desaparecer la fiesta taurina. Nosotros ujú. descartamos eso totalmente. Yo personalmente tampoco he tenido esa idea de desaparecer una costumbre, no, es Claro, imposible eso. muchas veces el drama es el que Sí, le gana, sí, le es como la pólvora, ¿no? sí, Empieza todo el pues. mundo, empieza a asumir cosas y corre rápido, ¿no? Sí, así es. Ujú, Entonces, yo debo en ahí decir a nuestras autoridades ujú, que se sigue intentando con esto porque ujú, lo que se pretende con la declaratoria, ujú, con esta declaratoria de nuestra fiesta patronal del Apóstol Santiago como patrimonio cultural de la nación, ujú, es que se pueda preservar en el tiempo ujú, esta costumbre sin tener cambios, ¿no? ujú. Porque siempre de una generación a otra generación va a haber cambios. Así es. Y no queremos que esos cambios se den porque queremos que se mantengan tal Ujú, como está. Y ujú. eso se plasma pues en estos documentos, en estos instrumentos Claro. de la declaratoria, ¿no? Que se Ujú, presenta al Ministerio de Cultura. ujú, Entonces, ese es uno de los trabajos que se tiene ujú, que seguir avanzando. ujú. Pero hay otro, también tenemos el tema del carnaval, que tú lo has visto. No, Pausa sí, es ajá. muy carnavalero, le gusta la Muy guaylacha, reconocido también. sí, pero ahí hay que seguir trabajando Ujú, y los distritos también tienen que seguir trabajando, ¿no? Porque así cada es. distrito tiene su particularidad Ujú, y ahí nosotros diríamos que no haya, o sea, hay que dejar claro que no es un concurso, sino es la participación. así es. Pero quien hace mejor participación, más organización, Ujú, un mejor compromiso, es el que se les premia, ¿no? Porque así si es. nosotros vamos a decir que es un tema de cuál es la mejor Ujú, guayacha, para cada distrito, ujú, lógicamente, y para cada pueblo, ujú. lo suyo es lo mejor. Así es. Entonces, claro, ahí va a haber siempre contradicciones, Ajá. pero desde el año 2023 hemos Ujú. implementado esta El guayacha, que es Guayachanchic, sí, ¿no? lo que es el guayachanche, Ujú, y en eso vamos a seguir trabajando, ¿no? Eso es ujú, a nivel de todos los distritos de Paucar del Sarazara. Pero ujú. a nivel de Pausa, como tú lo verás, participan los barrios, Así, participan los anexos así y es. también se disfruta Ujú, este carnaval, ¿no? así Entonces es. es algo bonito que tenemos que seguir cuidándolo. Sí, justo quería resaltar el hecho de que el domingo hicieron una ronda, prácticamente todos los pueblos se agarraron la mano y hicieron Mm. una ronda inmensa en toda la plaza, ¿no? Eso es una pequeña muestra de fraternidad que hay en la provincia, ¿no? Y qué bueno que la municipalidad haya liderado esto, ¿no? Y este llamado a una fraternidad en todos los pueblos. Yo creo Ujú, que ese momento donde todos se juntan y se suman, como ujú, dices, es el símbolo de unión, ¿no? ujú, De Paucar del Sarazara con sus 10 ujú, distritos. ujú, De repente no han podido llegar todos, pero es una muestra de unión, es ujú, una muestra de fraternidad y de compartir, y también de lo que ellos
puedan expresar a través de sus Claro. cantos, ¿no? Y nosotros lo recibimos con bastante humildad, reconocemos que una gestión no es tan fácil, Ujú, reconocemos que hay muchas deficiencias, ujú, pero hacemos lo posible para dejar, ujú, digamos, en la historia también algunas cosas, ¿no? Como ujú. es este tema, pues, de la filial, que es algo muy Así es. importante, Ujú, y es algo que nosotros siempre vamos a seguir ujú. resaltando, y no solamente esto, sino en varios aspectos, ¿no? Así es. Y justo hablando sobre las dificultades y eso, ¿cuáles son los desafíos que tú has encontrado más difíciles de poder cruzar desde que estás en la alcaldía? Bien, más que de repente las dificultades Ujú, administrativas que pudimos haber encontrado, ujú, yo creo que Pausa y esta municipalidad carecía de una cartera de inversiones. ok. Entonces, me quiero referir a Ujú, que cuando uno revisa, o sea, qué es lo que tiene ujú, eh, como la elaboración de perfiles y expedientes, claro. y que están en proceso, ¿no? Entonces, Ujú, cuando nosotros vemos eso, no encontramos realmente casi nada, ujú, diríamos así, con excepción de unas cuantas cosas que se había ajá, intentado, pero ahí quedó. ujú, Entonces, tuvimos que retomar, ajá, tuvimos que hacer un análisis de todo ello y empezar a trabajar. ujú, Y es que al día de hoy tenemos aproximadamente casi más de 45 proyectos, eh, digamos, en pleno proceso de ujú. desarrollo. Así es. Muchos de esos 45 Ujú, se vienen ejecutando. ujú, Algunos de ellos son proyectos a mediano o largo plazo ujú, y son logros que seguramente se van a notar algunos en esta gestión ujú, y otras en las gestiones que se vienen. ajá, Entonces, el progreso de un pueblo no depende de una gestión de 4 años, sino ujú. depende de la gestión de 2, 3 periodos, ¿no? Y Así ahí se es. ve el avance realmente Ajá. de un pueblo. Claro, y muchas veces cuando entran nuevos alcaldes o nuevas autoridades, deciden no continuar con las obras que dejan los alcaldes para no darles un poco de crédito, ¿no? Mm. Estamos en ese caso hablando de en pausa, ¿hay alguna obra que ha dejado de repente la gestión anterior y que igual estás continuando? Bueno, parte de la gestión pasada, o de las gestiones que han Así pasado, es. debemos reconocer, bueno, algunas pequeñas obras que sí nos dejaron con Ujú, algunas dificultades, pero ya lo hemos asumido nosotros. así es. Estamos hablando de 2 puentes que nos dejaron Ajá. y también un proyecto de pistas y veredas que Ujú, habían dejado formulado, no ujú, encontramos el expediente, tuvimos que ajá. trabajarlo de nuevo, lo hemos superado, hemos pasado toda la etapa de evaluación y hoy está Ujú, aprobado para financiamiento. No solamente eso, sino también eh, tenemos un proyecto como es el canal de riego Pausa, que hasta el claro. día de hoy tiene muchas dificultades y este Ujú, proyecto realmente tiene muchas deficiencias, ¿no? Que yo quise, con toda la voluntad que tengo, quise intervenir, pero ujú, he encontrado muchas dificultades bastante complejas y hasta el día de hoy no lo he podido resolver por la ujú, misma razón de que había tenido intervención, digamos, del gobierno regional, ujú. intervención del gobierno local, Ok. intervención del gobierno central, a través de fondos de Ujú, emergencia y a través del gobierno central también del MEF, de Foniprel, ¿no? ujú, Entonces, pero ninguno de ellos están liquidados. ujú, Y lo peor de todo es que se ha gastado toda la plata, como es en el caso de Foniprel, ujú, y sin embargo no hay esas partidas ejecutadas, ¿no? ujú. Entonces, aparentemente el dinero habría salido sin haber hecho nada. Entonces, Así liquidar es. eso es complicado. Entonces, Es. como es un proyecto, un problema, Ujú, mm, no se va a poder dar solución, ¿no? Entonces, tiene que existir toda una serie de ujú. procedimientos con la finalidad, pues, con la finalidad de que este proyecto vaya y se encamine, ¿no? Así Otro de es. los proyectos Ujú, importantes también que hemos encontrado y con dificultades ha ujú, sido el proyecto Vado con Gonza. ujú. Encontramos un perfil, Un pero sueño, ¿no? Un sueño sí, para la un provincia. sueño para Paucar del Sarazara, un sueño para irrigar más de aproximadamente 5.000 hectáreas. 5000 hectáreas. Son aproximadamente 19,5 millones de metros cúbicos de agua que se va a represar Ujú, en esta represa ujú, y va a beneficiar aproximadamente a 4.000, 5.000 beneficiarios. ujú. Entonces, Sería toda una revolución para la provincia. es un proyecto bastante importante, Ujú, tiene dos, digamos, dos líneas de conducción. ujú, Una de ellas es la que viene hasta desde este proyecto
digamos, de la represa, Ajá. que se viene hasta Osjoyopampa y Claro. hasta Ajopampa llega, ¿no? Ajá. Y el otro llega hasta San Sebastián, pasa por las alturas, Ujú. por Lampa, Ajá. llega hasta Nahualta. Nahualta. Entonces es un proyecto bastante importante de 141 millones de soles a nivel de perfil, Ujú. pero sin embargo, cuando nosotros encontramos esto, no tenía saneamiento físico legal. Ujú. ¿Y qué es el saneamiento físico legal? El saneamiento físico legal es dónde se va a construir esta represa, ¿no? Y cuando Ujú. nosotros vemos dónde va a construir la represa, no existe el terreno, no Ujú. está saneado el terreno a nombre de la unidad ejecutora. En este caso, la Ujú. unidad ejecutora es el PRIDER, Ujú. del Gobierno Regional de Ayacucho. Y entonces, ¿cómo yo podría construir algo sobre algo que no existe? Entonces, fue un poco bastante complicado. Ujú. Hasta el año pasado logramos ese saneamiento físico legal de Ujú. aproximadamente casi más de 224 hectáreas aproximadamente, Claro. que ya se ha saneado este terreno Ujú. a nombre del gobierno regional, a Ujú. nombre de este proyecto, ¿no? A nombre del PRIDER, ¿no? Así Es uno es. de los temas y ahora ya está en manos del gobernador regional Ujú. para elaborar para actualizar ese perfil, Ujú. y hay que actualizarlo porque hay que acomodarlo pues en este terreno de más de 220 y tantas hectáreas que se ha saneado, y sobre eso construir su expediente técnico, elaborar su expediente y construir esta represa. Es un trabajo que seguramente va a sobrepasar incluso este periodo, ¿no? Ujú. El otro proyecto importante también que ha sido un sueño para esta provincia y ha sido un sueño para parte de la Unión ha sido el proyecto de irrigación Tuxo, Ujú. que también hemos venido asumiendo este tema, y hasta este tercer año debo mencionar que un trabajo bastante complicado Ujú. que se ha desarrollado ha sido socializar Ajá. con todos los involucrados, o sea, en este caso estamos hablando de la comunidad campesina de Jalajapcha, Ujú. porque ellos son dueños en parte del terreno. Ujú. En otro estamos hablando de Chapi y Omasi, si no me equivoco. Ujú. Estos pobladores de esta zona son los posesionarios y son también los propietarios, ¿no? Ujú. De esta zona. Entonces, había un conflicto en ahí. Ok. Entre los tres, eso hemos podido trabajar en estos 2 años, se ha podido socializar. Ahora está expedito para poder hacer el trabajo del saneamiento físico legal. Esta semana, los primeros días de abril, tenemos una reunión en Lima, Ujú. donde vamos a seguir avanzando. Lógicamente, es bastante complicado, yo diría, Ujú. pero hemos resuelto en parte Ajá. esta solución, este problema, ¿no? Así Dándole es. soluciones. Así es. Y claro, así como hay herencias de proyectos, también hay herencias negativas, ¿no? Mm. De gobiernos anteriores, ¿no? Claro. Y justo quería hacerte esta pregunta de cómo o qué obra crees que al terminar tu mandato tú vas a estar más orgulloso. Bueno, uno de los proyectos importantes que de repente no es fierro y cemento, Ajá. yo debo mencionar, es esta filial de la que Ujú. vamos estar realizando, eh, y se está consolidando en Paguar del Ujú. Sarasara. Es de la Universidad de San Sí, Cristóbal, ¿verdad? sí, De Huamanga. sí, así es. Ujú. Y yo creo que esto es uno de los proyectos más importantes que podría resaltar Ajá. en toda esta gestión, muy aparte de las pistas y veredas, muy Ujú. aparte de las coberturas o de los puentes o de los mantenimientos periódicos que estamos realizando, ¿no? Claro, o sea, la implementación de economía, de ingeniería de sistemas como profesión en la provincia va a cambiar la vida de muchos jóvenes que no tienen la capacidad económica como para migrar y poder estudiar en el extranjero, o en Lima, o en Arequipa, o en Ica, ¿verdad? Sí, este año 2026 aproximadamente se arranque con un promedio de Ujú. 60, 70 vacantes. Ujú. En el año 2027 esto se va a duplicar. Ujú. Posiblemente la primera promoción más la segunda promoción que van a empezar a ingresar, Así es. ya se van a duplicar más o menos a 120, y eso es con 2 carreras, nada Ujú. más, Andy. Ujú. Luego viene la implementación de estas 3 carreras, porque la filial se ha creado con 5 carreras, Claro. ya con industrias alimentarias, Ujú. y la otra carrera es ingeniería de minas Ujú. y turismo. Entonces Ajá. ahí yo pienso que tenemos bastante potencial, tú lo has dicho, Ujú. y especialmente pues ya aquellos alumnos que salgan de aquí, porque la universidad misma, San Cristóbal de Huamanga, no tiene la carrera de turismo. Ajá. Entonces sería la primera carrera No, que va a sería funcionar en excelente. esta filial, ¿no? Sería Entonces hay excelente. un trabajo Ujú. arduo que hay que seguir trabajando. Espero Ujú. que las gestiones que vienen no abandonen estos proyectos importantes. Ujú. Bueno, hay otros temas, sí, como el tema de turismo que tú lo has mencionado. Ajá. En el tema cultural también hemos trabajado bastante.
son proyectos que de repente no son fierro y cemento, pero para mí son bastante importantes. Lo podrán reconocer las personas que puedan entender de esto. Y no solamente ellos, sino que este año estamos programando de que antes de irnos a esta gestión vamos a dejar al menos un primer proyecto que sí tiene que ver con el tema de turismo. Y estamos hablando de algunos, digamos, deportes o algunos juegos extremos, ¿no? Claro. Como columpios, como de repente bicicletas o como tirolesas que queremos dejar y se está haciendo una evaluación ya. Este proyecto más o menos estaría costando entre 400.000 soles, lógicamente es mucho más, ¿no? Pero reajustamos y tratamos de que al menos los más importantes sean los más resaltantes y queremos hacerlo en el mirador de aquí, Otococha, que ya hablamos de, ¿cómo se llama? El mirador de Yuragpata. Yuragpata, en el mirador de Yuragpata, en ahí queremos implementarlo, está en evaluación esto, y no solamente esto es un primer paso, lo otro que pretendemos lograr también en el año 2026 es llegar con la carretera hasta las faldas del Sarasara, hasta la base. Ya hemos empezado, tenemos 4 kilómetros de carretera, de 5 a 6 metros de ancho. Queremos llegar a la base del Sarasara. ¿Desde dónde va esa carretera? Desde Toncio mismo hasta desde la base. Toncio, hasta Estamos la hablando base. algo de 14 kilómetros. ¿Hasta donde están los restos arqueológicos? Hasta ¿O donde pasaría por los restos? vamos a pasar aún todavía toda esa parte donde antes era el campamento, pues el primer campamento, ¿no? Vamos a pasar todo ello y vamos a llegar hasta la base del Sarasara, a la base. Claro, sería y excelente. ahí se va, lógicamente es un campamento ahí, y de ahí ya se ha planteado con el programa Yancasun del Ministerio de Trabajo, la construcción de casi a 800 a 900 metros hasta 1000 metros de escalera, ¿no? Entonces, escalera. Sí. Entonces, una escalera como para poder cuidar también este nevado, porque a veces cuando no hay una caminata, la gente pues sube por cualquier lado y está arrastrando, en este caso, Así es. toda la, Y esa es toda la arena. esa es una experiencia que lo vivimos, no sé si recuerdas, hace unos años, cuando subimos por Quilcata, y no había un camino específico y las personas sin experiencia, por supuesto que se pierden, ¿no? Claro, y se perdieron. Claro, y se perdieron. Fue una experiencia, sí, pues, y con estas escaleras se pretende, pues, escalar a los 5.550 metros al Nevado del Sarasara, ¿no? Esos son los proyectos importantes que debemos resaltar. Bueno, al culminar la gestión lo vamos a tener que de todas maneras dar a conocer a nuestra provincia, ¿no? No, claro, y me parece importante que des a conocer los proyectos en que se está trabajando, los proyectos a corto plazo, los proyectos a largo plazo, lo que se está haciendo en el momento y que la gente pueda ver o pueda entender en qué está la alcaldía, ¿no? En qué está trabajando el alcalde Augusto Cayo, ¿no? Y quería preguntarte, yendo con ese hilo, ¿no? ¿Cómo tomas las críticas? Porque hay percepciones del pueblo, ¿no? Personas pueden decir, oh, es un alcalde que no está haciendo bien su trabajo, o viceversa, ¿no? ¿Cómo tomas las críticas tú? Bien, yo siempre, desde que he asumido y he abrazado la política en esta provincia y a nivel nacional, yo sé que siempre va a haber críticas, y de todo tipo, hasta a veces te faltan el respeto, ¿no? Entonces, pero sin embargo, yo siempre voy a tener que tomar en cuenta de dónde viene esto, ¿no? Así es. Y principalmente, pues, he tenido algunos críticos que lo que han buscado es desprestigiar, destrozarme, digamos, políticamente, pero bueno, yo sigo para adelante sin hacer caso a dichas personas o a dichos personajes que toda una vida se han caracterizado por, digamos, denigrar a la persona cuando no le sirve, ¿no? Cuando un alcalde no le da un contrato, no le da un servicio, y lo que han visto es desprestigiar, hablar mal. Y bueno, yo en este momento, ¿qué te puedo decir? Hay muchas personas que podría decir con nombre propio, pero creo que tampoco no es la forma. Pero no hacer caso a ello, no hacer caso a ello. Yo creo que me voy contento con las cosas que hemos hecho, con lo que hemos trabajado, y la gente sabrá reconocer, o digamos los sectores sabrán reconocer cuánto hicimos por ello, ¿no? Así es. O qué hicimos por ello. En este caso, yo no solamente trabajo un tema, pues, de estos proyectos que acabo de mencionarlo, ¿no? Hay mucho más todavía que podemos hablar. Total, tengo algo de 54 proyectos en desarrollo.
y va beneficiando a diferentes grupos, ¿no? En el sector de educación tenemos 5 proyectos que estamos desarrollando Ok. y seguramente de estos 5 proyectos, al menos 2 o 3 se van a hacer realidad en esta gestión. Pero de ahí, esos otros 3 o 2 que queden, lo va a tener que continuar la gestión que viene, porque hay un avance, hay un trabajo técnico, y no un cualquier trabajo, sino un trabajo bastante aceptable por los sectores, ¿no? Y quiero dejarle viable, quiero dejar proyectos viables a la gestión que se viene. ¿Para qué? Para que este pueblo no se perjudique. Así es. Entre quien entre, verdaderamente, porque a eso he venido, o sea, a servir a esta provincia y no con esa forma de pensar de que, mira, no le quiero dejar nada a una gestión que se viene y Claro. por lo tanto desaparezco todos los papeles o quemo los documentos. Así Entonces, es. eso no quiero hacer, tampoco lo voy a hacer, no es mi Ujú. forma de pensar como persona. Creo que me he educado y esa educación yo agradezco, Ujú. la autoeducación también. Ujú. Entonces, hay que servir como se dice, con amor y con Ujú. compromiso, porque para eso el pueblo nos ha elegido, ¿no? Ujú. Así es. Y en lo académico, ¿qué profesión has estudiado, Augusto? Bien, yo debo resaltar que tengo una carrera técnica que he estudiado en este Instituto Superior Tecnológico de Paucar del Sarazara. ¿Estudiaste en pausa? Sí, yo estudié en Ujú. pausa. Realmente cuando terminé el colegio postulé en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Así es. a la carrera de Ingeniería de Minas. Ajá. El primer año estudié y de repente aquel tiempo, por falta de recursos económicos de mis Ujú. padres, Ujú. y al mismo tiempo también habíamos terminado, pues, 4 hermanos, digamos, casi parejos, el colegio. Ujú. Entonces, ya mi papá no daba, ¿no? Económicamente. Ujú. Entonces, yo, y encima había llegado a postular a la universidad, Ujú. tampoco había economía para volver, entonces tuve que dejar. Y Ujú. volví de nuevo a pausa porque ¿dónde me iba a ir? Entonces, Claro. crecí aquí. Y volví a pausa y me puse a estudiar en el instituto. Y bueno, 3 años me costó terminar la carrera de computación informática. Ujú. Terminé, aquel tiempo se me dio la oportunidad de trabajar en esta ¿Te municipalidad. concluiste tus estudios? Sí, Así. terminé y también saqué mi título Ujú. profesional. Y bueno, aquel tiempo pues no existía SUNED, no existía pues Claro. dichas instituciones para registrar, digamos, estos títulos, ¿no? Ujú. En su base de datos. Ujú. Pero yo hasta el día de hoy soy un exalumno del Instituto Superior Tecnológico Paucar del Sarsara. Debo resaltar ahí que mis docentes y mis profesores Ujú. han sido muy buenos, ¿no? Uno Ujú. de ellos es el profesor Angel Pozo, Ujú. es el profesor Joel Elliot Arias, ¿no? Ujú. Joel Elliot. También estuvo el profesor Héctor Álvarez, el profesor Ujú. Peceros, el profesor Miguel Guamán, Ajá. que falleció y que en paz descanse, ¿no? Ujú. Pero ellos han sido mis docentes y otros más de aquel tiempo que nos enseñaban. Hasta Lucho Jiménez fue mi profesor, así El que el exalcalde. exalcalde, ¿no? Entonces, Ingeniero, ¿no? así es, el ingeniero Lucho Jiménez, ¿no? Ujú. Entonces, y eso me ha servido como para poder también, en aquellos tiempos yo participaba, bueno, en estas reuniones Ujú. de, del Consejo Estudiantil y todo ello, Ujú. y Ujú. empezamos a liderar en el instituto. Ujú. Participamos, me acuerdo, Ujú. en unas elecciones para el Consejo Estudiantil, no Ujú. logramos, porque también habían ahí intereses, ¿no? Pero Ajá. aún así logramos, bueno, no logramos ser presidente del Consejo, pero sin embargo lideramos en el instituto y logramos la construcción del instituto, ¿no? De Ujú. una primera y segunda planta. Entonces, terminando ello, ya, bueno, me puse a trabajar Ujú. desde el año 2005 hasta la actualidad. Vengo ejerciendo la función pública. Ujú. No solamente eso, yo a los 24 años, entre los 24 años que yo tenía, sí, a los 24 años, fundé mi primera Ujú. empresa y empecé a trabajar. Ujú. He sido proveedor del sector privado y también un proveedor del sector público. Ajá. Me he especializado en contrataciones. Ujú. Luego de ahí también estudié ahora último he estado estudiando en la universidad, en la UTP, Ajá. Universidad Tecnológica del Perú, Ujú. en la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Me Ujú. falta un año para concluir. Y en eso, bueno, postulé Ujú. y tuve que suspender, ¿no? Estas clases o mis Ujú. estudios para poder asumir esta responsabilidad de servir al pueblo. Ujú. Y culminando esto, yo voy a seguir estudiando. Creo que la vida es de estudiar, Así es, no yo también culmina considero lo con mismo. terminar una Ajá. carrera.
no culmina Uno, eso, sino ajá, uno se pasa toda la vida estudiando, ¿no? Y eso sí, es lo que creo que nos toca a las personas que queremos cambiar como persona y también eh, aportar al desarrollo de la sociedad, ujú, aportar al desarrollo de la región ujú, y de nuestro Perú, ¿no? así es. No, y qué bueno que valores tanto la educación, ¿no? Porque eso, tú eres el alcalde de la provincia, eres la figura principal, y muy independientemente de cómo te perciba la gente, si eres un buen o mal alcalde, yo pienso que los jóvenes pueden ver y pueden darse cuenta que la educación también te lleva a tener oportunidades de aspirar a la alcaldía, de tener una empresa, de hacer cosas que cambien la sociedad en lo bueno, ¿no? En lo positivo. Así es, Andy. Después de esto, yo voy a continuar Ujú, siempre haciendo lo que yo sé, ujú, que es ser empresario y ujú, voy a seguir prestando estos servicios, ujú, prestando, digamos, um, estas oportunidades, ¿no? ajá, Hacia las personas, digamos, ujú, del pueblo, hacia el sector ajá, privado, hacia el sector público, ¿no? ujú, Antes de eso, yo también debo mencionar que en la carrera universitaria no solamente me dedicaba pues a una cosa, ¿no? Yo estudiaba, administraba mi empresa, también trabajaba para una ajá, empresa más de algunos amigos que lo ujú, conozco en el ujú, mundo de las contrataciones y de paso también trabajaba en la Municipalidad de Ancón, entonces son cosas que uno hace, ¿no? Siempre he desarrollado dos, tres actividades, hasta cuatro ujú, actividades. Entonces ajá, yo ya estoy acostumbrado a esta vida del estar activo, así ¿no? es. Porque pienso que es el momento y estamos Ujú, en la edad para poder dar todo, de todo lo que nosotros podamos dar para nuestra provincia, para nosotros mismos, porque seguramente ya después de unos años más, ya nosotros también ya no vamos a responder con el mismo ritmo, ¿no? claro. Entonces pienso que siempre para servir a una provincia, Ujú, considero que hay que hacerlo siempre de joven. ujú. Y tengo la información de que serviste también en el ejército, ¿eso es Claro que correcto? sí. También parte de mi vida, o sea, en el Ujú. historial diríamos, yo a los 16 años. 16 años ya yendo para los 17, Ujú, eh, prestamos servicio militar. ujú. En aquel tiempo era servicio militar, ¿Fue voluntario? lógicamente aquel tiempo era servicio militar obligatorio, Obligatorio, ajá, claro. pero yo me presenté voluntariamente, Ujú. no solamente ¿Fue yo aquí en tengo, Pausa que te sí, aquí en presentaste? Pausa. ¿Recuerdas Eh, ese día? claro que sí, me acuerdo de ese día Ajá. que no, me presenté muy valiente, ¿no? Y bueno, tenía algunas amistades y algunos Ujú, amigos dentro de la base militar, ujú, pero sin embargo, bueno, y me recuerdo que al día siguiente vino mi hermano ujú. y me dijo, Augusto, eh, ¿cómo has tomado esta decisión? Me dice, ¿no? Ajá. Tú no estás para poder estar aquí, tienes que salir, me dijo, porque yo, primer año era un alumno bastante, digamos, resaltante, Ujú, el segundo año también, ujú, finalmente incluso terminé la secundaria con beca ujú, y gracias a esa beca es que también llegué a postular a la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y ujú, logré ingresar, ¿no? Pero sin embargo, como alumno resaltante, mi hermano me dice, Augusto, tú no estás para esto. ajá. Eh, a ti te espera otra vida, ¿no? Ujú, Pero yo ya había tomado una decisión, ujú, así que tenía que ser firme en esa decisión ujú, y decidí quedarme. ujú, Y al día siguiente entra mi promoción, pues, Alberto Ramos, ¿no? ujú. Luis Ramos, Ajá. le decíamos Omega, ¿no? Entonces, era también mi promoción de aula, Ujú, compañero de aula, y los dos decidimos servir a la patria. Pero ahí nosotros éramos un promedio de 10 que estábamos en ese momento y nos llevaron pues a Puquio ujú. después de 2 días. Ajá. Y empezábamos a sentir, o sea, la ausencia de la familia, se sentía que se extrañaba, ¿no? A los hermanos, se extrañaba, digamos, a los amigos, Claro. a tu papá, a tu mamá. Ujú, Entonces, bueno, fue un momento bastante difícil al inicio, ujú, pero poco a poco tuve que acostumbrarme. Y me acuerdo que también parte de mi promoción en Puquio me encuentro pues
con Alex. Alex Díaz. Alex Díaz, ¿no? Mi promoción Mikey. El Su chapa era Mikey. Mikey. Ajá. Entonces, me encuentro no solamente con él, me encuentro con Saúl Arce, con Ujú. Marcos, con Cachito, que le decimos, con Cachi, Ajá. con, tú sabes que trabajaba él en la casa de Mama Inca, entonces Ajá. él era uno de esos engreídos, ¿no? Pero sin Ujú. embargo nos vimos ahí, todos los hijos de Pausa estábamos ahí. Ujú. Entonces, eh, fue en Puquio donde de repente empezamos a vivir una vida muy diferente, ¿no? Ujú. De esto debo mencionar que en esos momentos, ¿no? Un poco triste diría yo Ujú. esto, porque llegó ah, la señora Daisy Ujú. a poder sacar, pues, ¿no? A Alex, ¿no? Ajá. Del ejército, porque decía, Ujú. tengo que sacar a mi hijo, decía. Ujú. Y así mismo también llegaron otras más, otras Ajá. mamás, ¿no? Visitaron, y, bueno, eh, ellos se decidieron por quedarse, ¿no? Ujú. Algunos salieron como Marcos, como Cachito, me Ujú. acuerdo, de aquellos dos, y no sé quién más, pero decidieron salir. Y después de un mes, 2 meses viene mi papá, ¿no? Me dijo, Ujú. hijo, eh, ¿qué haces en aquí? Me dice, ¿no? Ajá. Vámonos a pausa. Todo eso se entiende, ¿no? Sí. Porque los padres se preocupan por los hijos, Y ¿no? sin embargo, bueno, fue una despedida un poco triste, diríamos así, Ujú. porque me encontraba en pleno entrenamiento en el estadio, Ujú. al costado de la base estaba, me acuerdo, un campo, Ujú. y aquel tiempo, pues, ya con unas cuantas lluvias nos separamos, ¿no? Con mi padre, Ujú. ¿no? Sí, se entiende la melancolía, a veces los recuerdos nos traen un poco de tristeza, ¿no? Así fue, bueno, esta historia que puedo Ujú. contar un poco, pero mm, de todo esto debo rescatar que Ujú. a esa edad de 16 años, Ujú. diríamos, haber sufrido los maltratos, los golpes y todo ello, Ujú. no era pues algo común de mí, ¿no? Claro. O sea, jamás en mi vida había pasado esto. Ujú. Pero sin embargo, bueno, ah, no quedaba otra. No Había quedaba que otra. seguir en la vida, ¿no? Ujú. Así es que nos fuimos a Huamanga de ahí, Ujú. al cuartel Quicapata. Ujú. En el cuartel Quicapata, el equipo o el grupo más formado era el del sur de Ayacucho. Ajá. O sea, lo de Paucar del Sarazara, lo de Parinacochas y lo de Lucanas, que habían sido reclutados y Ujú. todos, que estaban Ujú. bien entrenados, lógicamente, muy preparados en el tema de al menos de las instrucciones que nos habían dado. Llegamos al cuartel Quicapata de Ayacucho Ujú. y de ahí, bueno, o mejor dicho, antes de eso, llegamos todavía al cuartel de Pampa Cangallo. Ajá. Y ahí permanecimos durante casi 2, 3 meses y luego al cuartel Quicapata, Ujú. ¿no? Y, y de ahí ya hicimos una distribución. Ajá. Pero debo reconocer ahí que toda esta etapa de que se ha vivido Ujú. entre todo ese proceso de formación, Ujú. entre los sufrimientos que pudimos haber Ujú. pasado, y me acuerdo de mis compañeros como Ujú. Alex, ¿no? O Ujú. sea, tenemos que resistir ese Ujú. momento. Para mí era 16 años y Ujú. el de corta edad era mi promoción, Tronquito. Tronquito, qué bonita Era chapa. el más pequeño también, pero al mismo Ajá. tiempo también era el de 15 años, ¿no? Ajá. O sea, estaba saliendo de la adolescencia y un jovencito, ¿no? Ujú. Fue triste esos momentos, pero creo que eso nos ha golpeado en la vida, ¿no? Ujú. Nos ha golpeado en la vida para ser mejores Así personas, es. para poder cambiar de repente como gente, como persona, y quién sabe, por eso es que tenemos un poco el carácter, un poco, quién sabe, Así es. un poco fuerte, podríamos decir así, Ujú. pero entendemos también a nuestra gente, a Ujú. veces muchos de ellos vienen eh, y exigen, ¿no? Que en 4 años se logre lo Ujú. que no se ha podido lograr en mucho tiempo, ¿no? Entonces, Así es. son cosas que nos ha pasado en la vida, y de todo ello, yo podría resaltar también algo que marcó en mi vida, es a los 12, 13 años también me fui
de Pausa, Ujú. con una tía hacia Pisco, San Clemente. Ajá. Y ahí conocí a mi abuelo, se llamaba Vitaliano Cayo Aguirre, Ujú. y mi abuelo era un emprendedor, era un pequeño empresario, Ujú. y me acuerdo que íbamos siempre al puerto Paracas y dialogábamos en ese momento en el Ujú. mismo puerto, ¿no? Ajá. Y él me llevaba un poco como para poder hacerme ver el mar y mirar, o sea, el fondo del mar y decía, hijo, el mundo es mucho más que esto, ¿no? Ajá. Y esperemos que un día quiero verte como un empresario, me decía. Ajá. Así es. Y qué bueno que recuerdes a tu abuelo, a tu padre. Y así la gente también pueda conocerte un poco más a gusto, porque Mm, en la campaña es ir, conversar con las personas, pero no hay, es todo superficial, o sea, no hay mm, algo profundo, no hay algo como que se puede entender, ¿no? ¿Quién es este señor? ¿Cómo mm, llega acá? ¿Cuál es su historia, claro. ¿no? Entonces, Pausa Network y, y yo, yo hice que nazca este proyecto Ujú, para, para tener digitalizado personajes importantes de la provincia. mm, Hace poco tuve la entrevista con el señor Alberto Rojas, mi padre, sí, pudimos conversar sobre la historia de Pausa y ahora por eso te pedí la entrevista porque me parece muy importante que tú como figura principal de la provincia nos des a conocer tu vida, ujú, el momento que estás pasando ahora, tus proyectos y más que nada enfocarnos en lo humano, ¿no? ujú, Porque la gente puede criticar miles de cosas, pero también a veces hay que empatizar, ¿no? Hay que ujú. saber en qué estamos, cuál es la situación real, ¿no? De las cosas, ¿no? Porque no es fácil también ser autoridad, o sea, Claro, no es es fácil. difícil, pero ya que quería cambiar de tema un poco más para el lado de las debilidades que puede tener una autoridad, ¿no? Y Ujú. eso es la corrupción, o sea, ¿hay hay un tema en específico o alguna acción en específica que tú estás realizando en contra de la corrupción? Eh, Desde que hemos empezado la Ujú. gestión, hemos identificado varias cosas de repente que no son regulares y no están dentro del marco de la ley Ujú. y que sí pueden ser materia de una denuncia. Ujú. Sí se ha identificado varios Ujú. y parte de ello es que siempre hemos implementado la presencia de un órgano de control institucional, Ajá. el cual ya se ha implementado en Pausa. ¿Es la Contraloría? Es una OSI, Es una OSI. sí, es una OSI, es un Ajá. órgano de control institucional Ujú. que pertenece a la A la Contraloría, Contraloría. Ajá. y también la presencia de la Contraloría misma, Ujú. que ha empezado a investigar varios proyectos, Ujú. no solamente ellos, sino también se ha gestionado la presencia de un procurador para Ujú. Pausa. Ujú. Y ya contamos con un procurador en estos Así es. momentos que vela por los intereses del Estado y Ujú. principalmente de esta municipalidad, ¿no? Ujú. Entonces, son temas que se viene trabajando. Lógicamente también estamos sujetos a una fiscalización por parte no solamente del OSI, sino también de la Contraloría, Ujú. que permanentemente nos vienen pues haciendo un seguimiento, ¿no? Claro. Y yo saludo esa forma de trabajar porque nos ayuda a poder identificar en qué cosas estamos fallando, qué cosas se está haciendo mal, ¿no? Para poder corregir en el momento. O sea, en Ujú. el momento se puede corregir para que esto no se consolide y no sea un acto irregular, ¿no? Así es. Son cosas que se ha trabajado en esta gestión. Ujú. Yo considero que aún así siempre hay cosas que se nos escapan, ¿no? Claro. Pero hay cosas que ya no podemos controlar ya la Ujú. persona de Ujú. repente. Pero hemos disminuido bastante ese tema, Ujú. yo creo que en cuanto a corrupción, porque hoy los proyectos que tiene, digamos, un techo presupuestal concluyen incluso con menos del presupuesto, Ajá. con menos de ese presupuesto, ¿no? Ujú. No estamos haciendo adicionales ni de deductivos Ujú. con la finalidad después de seguir cargándole más al proyecto y Ujú. perjudicar a la obra, ¿no? Y Ujú. finalmente el recurso y el dinero sale Ujú. de los bolsillos de nuestra población, Ujú. porque ellos contribuyen, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que justamente nosotros Ujú. buscamos y vamos a seguir trabajando eso hasta el último día. Ujú. Yo me voy tranquilo de esta gestión porque hasta el día de hoy habrá un montón de dificultades, sí, Ujú. pero también lo vamos Ajá. superando y me voy tranquilo porque creo que hasta la fecha no hemos hecho un acto irregular que Ujú. haya perjudicado un proyecto o una Ujú. obra, ¿no? Hemos Ujú. concluido siempre la meta hasta el Ujú. momento. No, y es bueno saber eso, ¿no? Porque es muy Claro. importante. Y ahora, un poco ya para terminar, porque la luz natural se Sí. está yendo,
Quería enfocar un poco más nuestra conversación en los emprendimientos. Por ejemplo, hace poco tuve una reunión con los productores de palta. También a veces hablo con personas que están invirtiendo, que tienen negocios y que sienten que la economía está un poquito en un limbo, ¿no? O sea, como que no está como antes, como se podría decir, como que no tiene mucho movimiento. ¿Es eso, esa es la percepción, está correcta de las personas que tienen comercio? Comparto y estoy de acuerdo con ellos Ujú, porque la economía desde el año 2023, con esta inestabilidad política ujú, del gobierno de Pedro Castillo y ujú, luego con la vacancia y ujú, luego con el gobierno de Dina Boluarte, ujú. eh, un poco que diríamos, y con el tema de la convulsión social que pasó, pienso que eso ha perjudicado la economía del país Ujú, y nosotros lo estamos sufriendo. así es. Y lo otro es que estos dos primeros años, Ujú, 2023 y 2024, hemos estado en una recesión económica ujú, que no ha ayudado, digamos, a las provincias o a los distritos ujú, a seguir avanzando, digamos, a ese ritmo anterior, ujú, ¿no? ujú. Antes había más recursos, más dinero, incluso hubo bonos, y tú mismo has visto que se Así es. regalaban los bonos Ujú, a las familias o a las personas que estaban, pues, ¿no? ujú, Que no tenían un trabajo, pero ujú, sin embargo, en la época de pandemia sucedió eso. En la época de pandemia también el mismo gobierno también ujú. dio bonos a los gobiernos locales Así es. para proyectos y obras, ¿no? Ujú, Entonces, pero sin embargo, una vez que se haya vaciado esta caja fiscal, nos hemos quedado pues con un tema de deudas con ujú, los bancos internacionales. ujú, Entonces, y peor que se generó un caos en el país y eso ujú. hizo que la economía se venga para abajo, ¿no? Se Así es. empezaron a quemar las minas, Ujú, me acuerdo de Apumayo, ujú, Inmaculada, Samisac. Entonces, ujú, esta amenaza en el sur no ayudó mucho ujú, en que el país salga para adelante. Fue una, como, o sea, los empresarios extranjeros o los ujú. inversionistas extranjeros miraban al país como un país pues donde había una convulsión y no era oportuno invertir. Claro, Y similarmente los inversionistas nacionales también claro. consideraron de que, oye, en Pausa no podemos invertir, o en Coracora, o en Parinacocha no podemos invertir porque te van a quemar la inversión. Entonces, eso hizo que nosotros nos detengamos e incluso tuvimos una Ujú, caída ujú. y hoy nos vamos recuperando. Así es. Yo debo mencionar que a la fecha sí hay muchos proyectos que hay que seguir trabajando, Ujú, referente al menos para impulsar la agricultura, ujú. pero hemos agarrado también los sectores donde realmente hay algo de recurso. Claro. Y actualmente vamos llegando casi a un PIA de 19 millones y medio, o sea, Ujú. 19 millones 400 mil soles aproximadamente, Excelente. en este año. Pero el Ujú, año pasado hemos tenido ujú, apenas 5 ujú, millones. Teníamos proyectado 8 millones, pero nos cargaron solamente 5. ujú. Y eso es para que toda la municipalidad funcione durante un año. Así es. Entonces, es muy poco ese recurso. Ujú, Hoy vamos bordeando ya los 20 millones. Pienso cerrar este año siquiera con unos 30 o 40 millones, ¿no? A eso es lo que aspiramos. ujú. Y yo creo que eso es lo que también va a impulsar un poco el desarrollo de esta provincia, ¿no? Esto Excelente. es en este año. Ujú. Pero el año que viene debemos hacer mucho más. Ajá. Y el próximo debemos hacer mucho más. Entonces, eso es lo que tenemos que realizar. Hay mucho que trabajar por las asociaciones, Ujú, por los productores. ujú, Hoy vamos desarrollando, vamos realizando, creo que el empadronamiento de ujú, agricultores. ujú, Hemos implementado un área donde hay un joven un técnico agropecuario que viene trabajando haciendo un inventario y también venimos invirtiendo nosotros en lo que es canales de riego, ujú, al menos en estos anexos del sur, hemos empezado con ellos. Hay 3 proyectos que ya están en evaluación, esperemos que esto se ujú, concretice y voy a seguir trabajando así, similar a esto. ujú, Tenemos también 3 proyectos más que estamos desarrollando aparte de ujú. eso. Uno es en Usua, su canal de riego, Ajá. el otro canal de riego es de Corculla y el reservorio de Otococha, ¿no? Que este año recién tenemos los recursos para poder culminar. Ujú. Habíamos firmado un convenio con PRIDER, pero no se concretó porque el gobierno regional tampoco no le asigna los Ajá. recursos. Entonces, ya vamos un año. O sea, ¿qué hago con un convenio firmado Ujú, si no le asignan los recursos? ujú, Entonces, hemos visto por conveniente que nosotros lo vamos a ejecutar y ya se están haciendo esos trabajos preliminares. ujú, Pienso que esto ya es para el 2026. ujú. Entonces, y si no, seguramente en ahí se financiarán, pues, no de los 6 proyectos de riego, al menos 2 o 3. Ajá. Pero
ya lo resto quedará para la gestión que viene también, ¿no? Por eso Así digo, es. hay que hacer cartera de inversiones. Ujú. De esa manera yo pienso que en unos 10 años o 15 años Pausa va a cambiar de todas maneras. El Excelente. progreso y el desarrollo de esta provincia no es de 4 años, y eso hay que decirlo a nuestra Claro, población, eso es lo que tienen que saber. es O sea, a esto es mediano o un, largo plazo, ¿no? claro, ahí tienes toda la razón, Augusto. Esta cámara acá. Ya, allá. Bueno, y tenemos ahora unas cervezas enviadas por el señor Manuel Olaechea y esposa. Es de la cafetería Sunju, es la cerveza pausina con la marca de Sunju. Nos los ha obsequiado para poder probarla con el alcalde. Salud, Augusto. Salud, Muchas Andy. gracias, O muchas sea gracias que- por la entrevista. y reconocer el trabajo que viene haciendo, ¿no? Manuel Olaechea. Olaechea. Ujú. Y qué bueno, más bien, salud con esta cerveza artesanal pausina, Golden Ale, ¿no? Ajá, Majestuoso, yo ¿no? tengo el Red Ale, Ah, ya. Red Ale. Qué bueno, No, pero salud, igual, Andy. no, salud, Augusto, y muchas gracias en realidad por la entrevista. Creo que hay que valorar lo cultural, hay que hacer conversaciones. La política también es de eso, ¿no? Es de conversar, es de llegar a puntos de acuerdo. No vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero que de eso se trata, de conversar y de poder entender. Yo entiendo tu punto, tú entiendes mi punto, yo entiendo tu historia y que yo quiero que la gente entienda también tu historia Ah, bueno. y que digamos, a ver, ¿quién es el alcalde, no? ¿De dónde viene? Claro, realmente, pucha, hay mucho que contar todavía referente a la historia, ¿no? Porque, bueno, no sé si seguimos en cámara. Seguimos. Ya. Bueno, fue difícil de repente la niñez también, ¿no? Porque Ujú. mis papás pues no eran personas que tenían mucho dinero, Claro. pero sin embargo había ese entusiasmo, había Ujú. esa energía de poder estudiar y siempre me he caracterizado por ello porque me amanecía hasta 2, 3 de la mañana estudiando Así es. y eso es lo que resaltaba siempre, ¿no? Pienso que el dinero no hace el hombre, sino creo que son los conocimientos, Ujú. es el aprender Ujú. y compartirlo con la sociedad, enseñar parte de esto, ¿no? Y yo, ¿qué más le puedo decir a los jóvenes Ujú. que de tanto como el día de hoy veíamos muy emocionados con el tema de que se cree esta filial de la universidad, Así y que es. se creen estas carreras en pausa? Ujú. Un niño lo recitó y lo dijo, creo claramente, de que es un deseo de muchos años y que Así es. quisieran que esto se concretice, ¿no? Ok. Y ese es un sueño que yo tuve. Lo he concretado siendo alcalde y no solamente este es mi sueño, yo tengo un sueño mucho más grande todavía Ujú. Ujú. y voy a seguir trabajando para poder lograr ese objetivo. Y
Bueno, también tengo mis 2 hijos, ¿no? Yo tengo mis 2 hijos y ellos están estudiando en Lima y también sueñan, pero yo siempre he dicho, ya no seas alcalde, porque dados los cuestionamientos y las críticas son Sí, muchas y sí, llueven, sí, ¿no? sí. Pero es el querer. Ajá, Y muy aparte de todo eso, creo que los jóvenes deben prepararse así es. para ser líderes, para servir a su familia, para servir a su patria, para servir, digamos, a la nación, ¿no? Ujú, Eso es lo que quisiera recomendar siempre a los jóvenes y muchos de ellos, de los que han venido hoy, ujú, seguramente serán alcaldes, ujú. serán líderes en algún rubro, ¿no? Así De la es. vida. Y nada, pues, Andy, también te conozco a ti desde Ujú, joven y siempre te he visto estudiando, hemos tenido varias conversaciones así es. y te felicito porque Ujú, también has estado estudiando en Estados Unidos, ujú. trabajas, tienes una familia y eso es lo que realmente pues hace a una persona, ¿no? Entonces, y yo te felicito por el trabajo que estás haciendo Ok, también. muchísimas gracias, Augusto. Y, y qué bonita es esta vista, ¿eh? Claro que sí. Es muy privilegiada. Sí, Gracias, Augusto. muchas gracias, hermano. Dale.